Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión en este módulo sobre evaluación del lenguaje. Eh, bueno, parece que estamos, no sé si más gente que la otra vez. Igual hay gente, bueno, habéis tenido la oportunidad de ver la grabación de la clase, pero a mí me gusta mucho el recapitular, ¿no? El ver hasta ahora qué hemos hecho y hasta ahora lo que hemos hecho en la sesión anterior fue distinguir tres dimensiones, ¿no? Porque veníamos aquí a evaluar el lenguaje, pero enseguida estuvimos viendo que hay distintas dimensiones, ¿no? Que podemos distinguir lo que es lenguaje de lo que es habla, de lo que es comunicación, aunque muchas veces van a ir paralelos, van a ir armónicos. Incluso dentro de esas dimensiones podemos distinguir, ¿no? Dentro del habla podemos distinguir la fonética, la fonología, dentro del lenguaje podemos distinguir lo que es el léxico, lo que es la sintaxis, lo que es la semántica. Dentro de la comunicación no entramos en ello, pero bueno, también podríamos distinguir, ¿no? En los problemas de comunicación puede haber cuestiones de ajuste, puede haber comunicación no verbal, puede haber habilidades conversacionales. Cada una de estas dimensiones la podemos dividir en subdimensiones y esto es muy interesante, ¿no? Aunque parece todavía alejado de lo que nos gustaría hacer, que sería evaluar y diagnosticar problemas de lenguaje, pero precisamente para hacer una buena evaluación tenemos que ser muy conscientes de esto, porque no, imaginémonos situación práctica, ¿no? Yo a una persona le paso el test de vocabulario de Peabody, el TV, bueno, son unas siglas que nunca me acuerdo, ¿no? Test de vocabulario en imágenes de Peabody, creo que va por la edición tercera, y tiene un resultado normal, ¿no? Por lo tanto, pues podría llegar a la conclusión de que esa persona no tiene dificultades en el léxico, pero es una conclusión muy aventurada, porque a lo mejor esa persona sí tiene dificultades en el léxico. Quizá esa persona tiene un trastorno del lenguaje con predominio de los problemas expresivos, y en una prueba como el Peabody, que es una prueba de comprensión, que es una prueba de reconocimiento, me da un resultado normal. Pero si hubiera utilizado una prueba de expresión, hubiera tenido un resultado muy bajito, ¿no? Entonces, una prueba, bueno, nos puede ser más o menos útil, sin duda, ¿no? Una prueba que esté diseñada para evaluar el lenguaje nos va a ser útil para la evaluación, pero que tenemos que saber, tenemos que tener conciencia de qué estamos evaluando, ¿no? Porque si no, se nos pueden quedar aspectos sin considerar o podemos llegar a conclusiones erróneas. Pues esto es, yo creo que lo más importante que vimos, presentamos un poco los materiales del curso, el- la secuencia de las sesiones, y hoy tenemos una sesión en la que, bueno, el núcleo, lo más importante, va a ser el desarrollo del lenguaje. Veremos si me he ajustado a los tiempos. Es la primera, ya lo dije otra vez, es la primera vez que hago este curso, que hago esta formación, ¿no? Entonces, a veces tengo inseguridad, ¿no? Sobre si lo que he programado me va a dar suficiente tiempo o al revés, ¿no? Si me va a sobrar tiempo con lo que he preparado en cada sesión. Ay, perdón, que no he compartido la pantalla. Entonces, recuerdo que teníamos en la documentación del curso esta tabla, nuestra gran tabla, con distintos hitos relacionados con una edad sobre desarrollo del lenguaje. Esto, pues, eh, no es para sabérselo de memoria, ¿no? Yo no me lo sé de memoria, yo tengo que consultar este tipo de cosas muchas veces, ¿no? Porque no recuerdo bien a qué edad es propio ¿no? De hecho, hoy retomaré, ¿no? Una pregunta interesante que salió justo al final de la sesión pasada, ¿no? Era un caso, eh, qué bien, ¿no? Que planteéis casos de alguien, ¿no? Que con 5 años, cerca de cumplir los 6 años, no pronuncia el fonema de la R fuerte, ¿no? Pues yo tengo que mirar, ¿no? El dato, no recuerdo. Tengo una cierta idea de más o menos a qué edades puede ser normal no pronunciarlo, a qué edades ya es llamativo el no pronunciarlo,
pero muchas veces me tengo que asegurar mirando, bueno, mirando aquí o en herramientas de este tipo. Esto nos resulta muy interesante porque está muy relacionado con lo que serían los signos de alarma en el desarrollo del lenguaje. Un signo de alarma es algo que podemos observar y que cuando se da, pues no- nos alarma, ¿no? Nos indica, nos genera la sospecha de que puede haber una dificultad, de que puede haber un problema en el desarrollo del lenguaje de esta persona. ¿Y qué es un signo de alarma? Pues en cierta manera un signo de alarma es no haber adquirido lo que sería propio de una edad, ¿no? Por ejemplo, si aquí nos están diciendo eh, que, que a los 10, 11 meses se inicia el balbuceo, pues si se pasa tiempo después de los, ¿no? Si estamos, yo qué sé, en los 16 meses, ¿no? Y no hay balbuceo, ni tampoco hay el tipo de manifestaciones del habla que serían propias de esa edad, pues eso es extraño, ¿no? Algo está pasando ahí. Por ejemplo, esto podría ser el caso de un niño o de una niña que tiene una discapacidad auditiva severa. El balbuceo es algo muy instintivo, el primer balbuceo, ¿no? Es algo que todo el mundo, bueno, todo el mundo, el mundo es muy variable, ¿no? Y hay mucho, pero es muy general que se haga, pero quien no se oye balbucear lo abandona, ¿no? Deja de hacerlo, no entra en un balbuceo más complejo. Entonces, por ejemplo, la ausencia de balbuceo pues, podría ser un signo de alarma de un problema, quizá ese problema pues, podría ser una falta de audición. O imaginemos que en esas edades esta persona no está teniendo estas conductas protocomunicativas, ¿no? De alternar la mirada con la persona que está con él, de mirar lo mismo que mira la persona adulta, de empezar a señalar, ¿no? Pues si pasa el tiempo y no aparecen esos comportamientos, pues signo de alarma, ¿no? Un indicador. Eso, por ejemplo, podría ser un signo de alarma de un TEA, de un trastorno de espectro autista. Entonces, eso, signos de alarma, hitos del desarrollo del lenguaje, en cierta manera son como dos maneras, ¿no? Bueno, los hitos es lo que esperamos que sucede en cada momento y el signo de alarma sería que lo que tiene que suceder no suceda, ¿no? O que observemos otra manifestación más primitiva. A ver dónde tengo, perdón, igual tendría que haber cerrado algunas cosas antes de empezar. Vale, listo. Aquí tengo mi presentación. Si queremos, ¿no? Unos signos de alerta que puedan ser más claros, pues hay alguna gente que ha preparado colecciones de signos de alarma o signos de alerta. Por ejemplo, esta es relativamente reciente, se publica en 2021, ¿no? Es este artículo que creo que está enlazado en algún sitio del material, pero si no, con el título es fácil de encontrar. Y ahí pues tenemos una lista, ¿no? En la primer año de vida, ¿no? En la primera, a ver, sí, que esto está de 0 a 12, vale, el primer año en general, la segunda mitad del primer año de vida, ¿no? Eh, bueno, determinadas cosas que en realidad lo presenta, ¿no? Como nos está presentado como signos de alerta, pero nos está diciendo un poco lo que se hace, ¿no? El signo de alerta sería que eso no suceda, que a los 12 meses alguien no esté aprendiendo palabras nuevas, que a los 12 meses, si le decimos el nombre de una palabra, de algo familiar, no se oriente hacia ello, no lo mire, no lo coja, no nos lo enseñe, pues bueno, pues eso es un signo de alerta porque no está sucediendo algo que sería propio de esa edad. Y aquí tendríamos, pues, para edades posteriores, para los 4 o 5 años, claro, cuanto más tiempo transcurre, más complejo se ha vuelto todo,
¿no? Y más cosas tienen que suceder y más difícil es. Pero bueno, también tenemos la posibilidad de utilizar otras formas de medida. Sí, cuidado que a alguien se le queda el micrófono abierto, se cuelan sonidos. Aquí tenemos, ¿no? Otra hitos en el desarrollo, otra escala de otra persona. En cierta manera, pues todas tienen cierto parecido, ¿no? La diferencia puede estar en situar un poco antes, un poco después, en detallar más o en detallar menos. Esto es una tabla de lenguaje y socialización de una antigua escala, ya no está descatalogada, esto ya hay gente que todavía la utiliza, pero no, no se puede comprar, no se puede encontrar, ¿no? Ya tiene bastantes años el ICEA Levant, y bueno, aquí tendríamos, ¿no? En meses de edad, determinados hitos, ¿no? Además nos está diciendo en tres rangos, ¿no? Cuando lo hace el 50%, ¿no? Cuando hace la mitad de la gente, cuando ya llega al 75%, ¿no? Y el signo de alerta, ¿no? Es cuando esto sucede, cuando sucede algo que no debería suceder en esas edades, pues cuidado, ¿no? Signo de alerta. Aquí tenemos irritabilidad, sobresaltos, pasividad en las primeras edades, persistencia de reflejos, conductas repetitivas, cambiar cambiar de conducta, ¿no? Rápidamente, permanentemente, no desarrollar el juego simbólico. Lo que decía antes, ¿no? Que se inicia el balbuceo, pero deja de hacerse balbuceo, se pierde, o que haya estereotipias, repeticiones, rutinas de tipo verbal. Bien, y nada, vamos a ir viendo, ¿no? Algunas, ¿no? No sé si lo apunté la semana anterior, si no lo digo ahora, ¿no? Estudiar el desarrollo del lenguaje, pues daría para muchas horas, ¿no? Es una cosa realmente extensa y compleja. Pero bueno, vamos a ver algunas referencias importantes de distintos aspectos del lenguaje. Por Profesor, ejemplo, eh, fonética y fonología. Aquí tenemos una tabla. Esto es de los años 80 del siglo XX, creo recordar, pero bueno, todavía hay gente que la utiliza como referencia, ¿no? Ha sido muy importante esta, las referencias de desarrollo de fonética y fonología que hizo Laura Bosch. Y aquí nos está diciendo pues, los distintos fonemas, edades, ¿no? A los 3, 4, 5, 6, 7 años, y nos pone este código, ¿no? De color o trama que nos dice qué porcentaje de nuestros niños, niñas, emite correctamente ese fonema. Como teníamos, ¿no? Un caso práctico que heredamos de la semana anterior, pues nos vamos a fijar un poquito en él, ¿no? En estas referencias de fonética y fonología. Y era la pronunciación de la R fuerte. Aquí tenemos la... No, claro, no tengo muy claro por qué hay tres Rs. Una es la esta igual es la R de final de sílaba, esta será la intervocálica y esta posiblemente sea la R fuerte. Entonces vemos que esta R fuerte a los 3 años menos de la mitad de la gente la pronuncia, a los 4 años, ya 4 o 5 años, la pronuncia el 70%, hacia los 6 años el 80% y a los 7 años el 100%, ¿no? Entonces, en aquel momento que estábamos, alguien que todavía no ha cumplido 6 años, pues bueno, estaría aquí, ¿no? Entre el 70% que sería característico de los 5, el 80%, es decir, todavía hay un 30-20% de personas que no pronuncian correctamente la R fuerte. ¿Eso nos debe tranquilizar o nos debe inquietar? Eh, pues bueno, eso es un dato, claro, cuanto más reducido es el porcentaje de los que no la pronuncian, más nos debe inquietar, pero también es cierto, ¿no? Que ese 30% de los que no pronuncian a los 5 años,
un 10% lo va a pronunciar a los 6 años, ¿no? Y un 20% no, y bueno, luego aquí viene el más del 90%, es decir, todavía hay un 10% de gente que a los 6 años va a empezar a pronunciar ese fonema. Pero cuidado, quedará gente que no lo es decir. También es cierto que cuanto más cerca estás de los 6 7 años, más riesgo de ser de esas personas que no aprenden a articular ese fonema. Bueno, y también tenemos no solo fonemas, sino combinaciones de fonemas, ¿no? De dos consonantes, por consonante más L, pl, gl, ¿no? Consonante más R, pr, tr, fr, y otras posibles combinaciones. Aquí tenemos claro, no he puesto la referencia de dónde ha salido esta tabla y ahora mismo no recuerdo de dónde la saqué, ¿no? Nos fijamos en nuestra R, aquí la tenemos, ¿no? También tened en cuenta, ¿no? En este tipo de cosas es curioso cómo se representan, ¿no? Como el fonema, que aquí lo representaba como una R con un puntito encima, aquí nos lo está representando como dos Rs. Lo más preciso sería utilizar un alfabeto fonológico. Que bueno, que aquí en cierta manera lo ha hecho, ¿no? Porque esto es el sonido el que haría la Z como la pronunciamos en España. Y posiblemente esto de aquí no es una X. O sea, sí, aunque es la letra X, pero no es el X, no forma un fonema. La letra X la pronunciamos como una S. Cuando decimos xilófono, decimos S. Sí, micrófonos, por favor, que nos distraen un poco cuando se quedan abiertos. La otra forma de la X, cuando decimos expresidente, estamos diciendo dos fonemas, ¿no? Si pusiéramos una K y luego una S, también lo leeríamos como expresidente, es decir, el mismo sonido que con una X. Entonces, esto no es el fonema X, esto es el fonema J, ¿no? Porque una letra griega parecida a la X es la que se utiliza en el alfabeto fonético para representar ese fonema. Bueno, entonces aquí la R, ¿no? Esta rótica vibrante, que se le tiende a llamar ahora, vemos 70-80%. Parece que y aquí 90, o sea, es el mismo, parece que es lo de Laura Bosch, pero puesto un poco más moderno. Estas referencias son bueno, de Franklin Susanibar y colaboradores, recuerdo, como dije la semana anterior, hechas en España y Perú. Y por eso, pues, especialmente interesantes para quienes estáis en Perú, ¿no? Y aquí, pues, tenemos incluso un poco más preciso, ¿no? Porque antes nos hablaba de los 3, de los 4, de los 5 años. Bueno, ahora estamos considerando la primera mitad, la segunda mitad, ¿no? La primera mitad, la segunda mitad. Es decir, el año lo dividimos en dos partes, ¿no? Esto es interesante. Y además tenemos referencias del fonema en en distintas posiciones. Estoy buscando a ver dónde tenemos, no, aquí no sale, pues lo tendremos aquí. ¿eh? Aquí tenemos la R y tenemos la R percusiva, la que llamamos muchas veces la suave, y aquí la R, la rótica vibrante, que es la que es de nuestro interés, ¿no? Y nos están diciendo aquí, recordemos, esta persona tenía 5 años y estaba cerca de cumplir 6, entonces lo situaríamos aquí en la segunda mitad de los 5 años, ¿no? Y nos está diciendo, pues bueno, que esa rótica vibrante, ese sonido rrr, en esas edades lo pronuncia correctamente el 80%, por lo tanto el 20% no lo pronuncia, ¿no? Hacia los 6 años, pues entre un 5 y un 15% de la gente va a conseguir articular ese sonido, ¿no? Y aquí, aunque nos pone que
que al cumplir los 7 años, ¿no? Al acabar los 6 años, el 100%, se aproxima al 100%, pero no es el 100% exacto. Hay gente que no, hay personas adultas que no pronuncian ese sonido, ¿no? Por lo tanto, no es exactamente el 100%. Y aquí, pues combinaciones de sonidos, ¿eh? Recuerdo que si queréis profundizar más en esto, ¿no? Si os resulta una herramienta útil, a mí me resulta una herramienta útil, tenéis este artículo, está enlazado en el material, también se puede encontrar en la web de Franklin Susanivar o buscando con un buscador el título del artículo y ahí tenéis estas referencias más o sea, bueno, las referencias son las mismas, ¿no? Pero están puestas de otra manera, organizadas de otra manera, ¿no? Por si a alguien le resultan más útiles, la explicación de todo esto, de cómo se calcula, de cómo se interpretan las tablas, etcétera, etcétera. Es interesante, ¿no? Que porque recuerdo que estamos hablando de desarrollo, ¿no? Hemos visto una cuestión que sería desarrollo no meramente cronológico, qué hace la gente en distintas edades. Pero también es interesante la parte de, vale, y esto cómo se desarrolla? Se ha intentado encontrar una especie como de desarrollo universal de la fonología, ¿no? Porque, bueno, ha habido gente que ha visto que podía haber pautas que podían ser comunes en todos los idiomas, ¿no? Y ha habido quien ha intentado, ¿no? Establecer, ¿no? La fonología como algo que se desarrolla independientemente de la lengua que hablas. Eso no ha tenido éxito, ¿no? En el sentido de que incluso dentro del mismo idioma, ¿no? Incluso dentro de los niños que hablan español, pues no todos siguen el mismo desarrollo en la fonología. Pero bueno, sí que se han visto algunas reglas, algunos principios, ¿no? Y algunos aquí pues nos expresa una parte de eso, ¿no? Eso es muy bonito, este dibujo de cómo los procesos de facilitación, es decir, cuando yo no articulo algo, ¿no? Y lo digo de otra manera, normalmente lo digo utilizando un fonema que conozco bien, un fonema que he aprendido previamente, ¿no? Y cómo eso un poco se organiza, en este caso, en filas y en columnas, ¿no? Eh, Nadie va a sustituir este sonido por este, o este sonido por este de aquí, ¿no? Pero así o así sí que se producen las sustituciones. Pasamos al léxico, el vocabulario. Aquí tenemos una gráfica, ¿no? Un seguimiento de varias personas, niños, niñas, ¿no? Que se ha ido registrando cuántas palabras, normalmente en este tipo de estudios, cuántas palabras emiten, cuántas palabras dicen, ¿no? Y vemos pues como desde los 16 hasta los, bueno, no llega hasta los 38, ¿no? Hasta los 36 meses más o menos, su vocabulario va progresando. Vemos, ¿no? Como al principio, sobre todo en algunos de ellos, el progreso es bastante lento, es bastante lineal, es decir, tarda este de aquí, ¿no? Por ejemplo, entre los 16 y los 21 meses apenas ha progresado. Entre los 21 y los 25, eh, pues ha pasado de poco más de cero, ¿no? De alguna palabra a 20 palabras. Pero de repente, o sea, tardó de los 21 meses a los 25 o de los 20 a los 25 en aprender 20 palabras, en decir 20 palabras diferentes. Pero de repente de los 25 a los 26 ya pasa de 20 a 40, ¿no? Y de los 26 a los 27 pasa de 40 a 60, ¿no? La velocidad a la que está aprendiendo se ha incrementado, ¿no? ¿No? Fijaos aquí, ¿no? Como de repente tiene un crecimiento muy grande de vocabulario, ¿no? O aquí, entre los 35 y los 36 meses, ha empezado a decir un montón de palabras
de palabras diferentes, ¿no? Hay algunos que tienen un crecimiento más lineal y otros tienen un crecimiento, ¿no?, que en algunos momentos se dispara, se hace muy rápido. A eso se le llama la explosión léxica. Hace unos años estuvo de moda una aplicación para Excel donde padres o madres pues iban apuntando las palabras que decían sus hijos pequeños y luego pues si tenían paciencia, ¿no?, para ir poniéndolo, pues luego les salían unos gráficos muy bonitos como este de aquí, ¿no? Aquí tenemos a alguien que en su primer medio, no, antes de los 6 meses no decía nada. A los 7 meses, ¿no?, se le oye su primera emisión, su primera palabra, que es UO. ¿No? Dice, a saber si eso es una palabra o qué es. A los 9 meses dice dada. Eso ya, bueno, parece que está diciendo papá, ¿no? Daddy. Eh, Mama. A los 11 meses. Pasan unos meses más, hacia los 14 meses, ha dicho Kitty, el gatito. Y de repente, ¿no?, después de esta lentitud, ¿eh? Vamos a suponer que su primera palabra no fue o, ¿no?, sino que fue papá, entre los 9 y los 15 meses, ¿no?, en 6 meses, ha aprendido a decir 3 palabras diferentes. Pero de repente, en los 3 siguientes meses, ¿no?, 16, 17, 18, 19, ¡shum!, esto se dispara, ¿no? Aprende aquí un montonazo de palabras. Esto es la representación de la explosión léxica. Y tenemos, en este no se ve tan claro, pero claro, aquí esto está sucediendo entre los 16 y los 20 meses, ¿no? Aquí hay un rango de tiempo más pequeño que en el anterior, aunque la distancia en la pantalla sea parecida. Entonces vemos que al principio esto va creciendo linealmente, pero aquí, ¿no?, después de los 17 meses, esto empieza a curvarse hacia arriba, la explosión léxica. No todo el mundo experimenta una explosión léxica, pero hay gente que sí, que de repente, en poco tiempo, aprenden muchas palabras. Esto, ¿no?, llevó a preguntarse cómo puede ser, o sea, porque esto es una barbaridad, ¿eh? Las palabras que aprenden, si aprendiéramos vocabulario al mismo ritmo que aprenden vocabulario los niños en sus 5 primeros años de vida, eso quiere decir que cada día tendríamos que aprender como mínimo unas 2 palabras. No recuerdo que ayer me aprendiese 2 palabras nuevas y anteayer yo creo que tampoco me aprendí 2 palabras. Y, ¿no?, y hace 3 días, es decir, claro, ¿cuándo fue la última vez que aprendí una palabra nueva, ¿no? Pues puedo pensar, puedo recordar nuevas palabras que he aprendido, pero no voy a ese ritmo, ¿no?, de aprender varias palabras nuevas cada día. Eh, y curiosamente, claro, esta gente, ¿no?, que nos gana, que aprende más vocabulario que nosotros, que son niños pequeños, ¿no?, que no tienen mucho desarrollo. Claro, ¿no?, la idea es, tiene que haber algo que favorezca este aprendizaje de vocabulario tan rápido, ¿no? Tiene que haber, nuestro cerebro tiene que estar de alguna manera preparado o sintonizado para el aprendizaje del léxico. Entonces, se pensó en que, bueno, que podía haber algunos mecanismos mentales que nos ayudaran a aprender vocabulario. Y esto se estudió mucho en los años 80, 90, y bueno, se estableció que se identificaron algunos principios que favorecían el aprendizaje de vocabulario, ¿no? Uno es el principio de la referencia. Me refiero a algo, ¿no?, lo señalo, lo muestro, lo ostento de alguna manera y digo una palabra, esa palabra es el nombre de lo que estoy, de lo que, ¿no?, de lo que estoy mostrando, ¿no? Si este muchacho señala esto de aquí y dice garlopa, entonces yo pregunto, ¿y qué es esto? Dice, pues una garlopa.
Sí, ¿no? A lo mejor no sé lo que es una garlopa, ni sé muy bien lo que es esto, pero sé que esto se llama garlopa. ¿Por qué? Porque me lo ha mostrado y ha dicho garlopa. Entonces, mi cerebro da por supuesto que lo que me está diciendo es el nombre de eso que está señalando. ¿Cuál os parece que es el serpentón? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, profesor. ¿Perdón? El de arriba, El de arriba, sí. Vale, alguien en el chat también ha puesto que el de arriba. Pues sí, ¿eh? Esto se llama serpentón, ¿no? Pero ahora lo interesante es, ¿y cómo sabemos que es el de arriba? Pues claro, no señala, no está señalando exactamente a ninguno. ¿Por qué el de arriba? por descarte, profesor, porque ya conocemos algo. Ya tenemos ya este conocimiento de algo, ¿no? Entonces, por descarte, lo decimos. Vale, muy bien. Es decir, el principio de exclusión mutua nos dice, si te nombran algo, ¿no? Hay algo de una manera ambigua, es decir, hay varios elementos y te dicen un nombre nuevo, pero tú ya tienes nombre para algunos de esos elementos, el nombre nuevo se aplica al elemento para el que no tienes nombre. Es decir, decimos que el serpentón es este porque este ya sabemos que es una trompeta, ¿no? Esto, trompeta, por lo tanto, si me dicen serpentón, y yo sé cómo se llama, le aplico el nombre al que no sé cómo se llama. Hay gente también, ¿no?, que dice, porque por etimología, ¿no?, o por morfología, ¿no?, porque serpentón tiene la misma raíz que serpiente, ¿no? Y esto, con esa forma que tiene, pues, o sea, de hecho se llama serpentón precisamente porque tiene forma de serpiente. ¿Vale? Un instrumento musical muy raro. Se utilizó, ¿eh? Había gente que tocaba el serpentón, incluso hoy en día hay gente que toca el serpentón, pero no es fácil encontrarlos. Bien, y ahora sí, nos está señalando claramente, ¿no? Turnomático. Pero ahora yo lo que me preguntaría, ¿turnomático qué es? El turnomático es la cinta, el turnomático es la etiqueta que coges, el turnomático es la carcasa de plástico, el turnomático es todo. Bueno, pues en este caso es fácil, ¿no?, responder porque el nombre del principio casi nos está diciendo cuál es la respuesta. Cuando me dicen el nombre de algo, yo le aplico ese nombre al objeto completo. Porque si me quisiera decir que turnomático es esto, eh, me dejaría claro que se está refiriendo a eso. Es decir, tocaría o arrancaría uno o haría algo para que yo me dé cuenta de que turnomático no es el objeto completo, sino una parte, ¿no? Si me señala así, de una manera, ¿no?, sin detallar, es el objeto completo el que me está diciendo. Bueno, en las iglesias y catedrales góticas que se construían en Europa en la Edad Media, ¿no?, hay muchos elementos arquitectónicos, ¿no? Y aquí tenemos uno que se llama arbotante. Estas iglesias góticas tenían unos muros eh, finos, ¿no? Para la forma de construir anterior era con unos muros muy gruesos para sostener los tejados, pero aquí lo que querían era poner grandísimas ventanas en los muros, unos muros finos, ligeros, livianos, pero claro, el tejado seguía pesando, ¿no? Y el tejado podía hundir el edificio, y claro, si le ponías muchas ventanas, eso tenía peligro. Entonces desarrollaron este sistema, ¿no?, del el arbotante, que lo que hace es llevar la fuerza que ejerce el peso del techo hacia unas columnas que van por el exterior del edificio, ¿no? Y entonces en ese muro, ¿no?, yo puedo poner unos ventanales enormes, inmensos, porque tengo esta solución. Bueno, pues esto, por si alguien no conocía este elemento arquitectónico, es un arbotante. Y ahora yo preguntaría, ¿y esto qué es? Y seguro que me vais a decir un arbotante. Y yo preguntaría, ¿y esto qué es?
Y me vais a decir un arbotante, ¿no? Y podría seguir preguntando, y esto, y esto, y esto, y esto, arbotante, 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 arbotante. El nombre que aprendo lo aplico a todos los elementos que son similares. Si esto es un arbotante y esto se parece, le aplico el mismo nombre, arbotante. ¿Eh? ¿Os acordáis del niño o la niña de antes, ¿no? Que su tercera palabra era kitty, gatito. Pues posiblemente cuando aprendió a decir gatito, cualquier animal más pequeño que él y que se moviese era gatito, ¿no? Dice, entonces, el gatito era gatito y si veía un perro también era gatito y si veía un pato también era gatito y todo era gatito porque todo le parecía de la misma clase, ¿no? De la misma manera, pues que hay niños que salen de su casa y llaman papá a todos los señores que se encuentran, ¿no? Pues bueno, han aprendido, ¿no? Ese señor que vive en mi casa, pues tiene un nombre que es papá, por lo tanto, principio de la generalidad, todos los que se parecen también se llaman de la misma manera, es decir, papá. Y esto pasa, esto sucede en el lenguaje infantil, esas generalizaciones son muy comunes. Profesor, una consulta. Sí, adelante. ¿Estas generalidades hasta qué edad es en los infantes? Pues no sabría decirlo. Posiblemente no tiene un momento de desaparición, sino que depende del concepto. O sea, es decir, es que... Mi pregunta va, profesor, sí, porque yo sí, tengo un niño que tiene 4 años y le dice amarillo a cualquier color, a pesar, ¿no? Que yo le enseño los colores, llevándolo a sí, su realidad con las frutas, ¿no? Con ¿no? objetos, se olvida y otra vez no me dice amarillo, amarillo. Bueno, ahí a los 4 años, ¿no? Por ejemplo, en los colores es extraño que se produzca una generalización. Pero en otros conceptos, igual en vehículos, pues, pues sí, o sea, es decir, igual a los 4 años, si no has tenido un interés especial, ¿no? Por los vehículos, pues casi todo es coche. ¿No? Dice, no, pero es que eso es una furgoneta. Dice, pues a mí me parece un coche también, ¿no? No, es que eso es, yo qué sé, ¿no? Lo que un sidecar, dice, pues a mí me parece un coche, ¿no? O sea, eso depende de la experiencia que uno tenga, de lo familiar que resulte el concepto. Posiblemente, ¿no? Nosotros también cometemos errores de ese tipo con cosas que nos sean muy desconocidas. Por ejemplo, ¿no? Volviendo a lo de antes, instrumentos musicales, ¿no? Dicen, nos enseñan varios instrumentos de metal, ¿no? Y decimos, no, esto es una trompeta, esto es una trompeta más pequeña, esto es una trompeta más alargada, no, todos nos parecen trompetas. Y una persona que sepa dice, no, esto es una trompeta, esto es una corneta, esto es un fliscorno, esto es un bugle, ¿no? Porque hay distintos instrumentos que tienen una forma parecida, pero son instrumentos diferentes. Entonces, esto nos puede pasar a todos, pero por ejemplo, en este caso, los colores a los 4 años que se generalicen, ahí pasa algo, ¿no? Eso no es frecuente, pues porque los colores son algo muy común, muy familiar, que incluso se enseña, es decir, se trabaja y que bueno, que me imagino que precisamente si te ha llamado la atención, ¿no? Es porque después de hacer ejercicios, después de practicar, lo sigue haciendo. Bien, Bien, gracias. vale. Entonces, eso, las generalizaciones no es algo que desaparezca a una edad. Van desapareciendo según nos familiarizamos con los conceptos, según establecemos categorías más ricas, más detalladas. Tendríamos algún principio más de estos, por ejemplo, el de convencionalidad, ¿no? Que todo el mundo llama a las cosas de la misma forma. Esto entra dentro de lo anecdótico, ¿no? Es muy común a veces que en las familias pues tengamos un lenguaje idiosincrásico, ¿no?
bueno, no, un lenguaje es muy demasiado, ¿no? Un vocabulario, ¿no? Algunas cosas les llamamos de una manera que solo se les llama así en esta familia. ¿Eh? Por ejemplo, en mi familia, pues les llamamos a las cobayas, a los cuis, les llamamos marmotillos, ¿no? Mis hijas han tenido de mascota algunas casas y llamamos marmotillos. Entonces, nadie más en el mundo llama así a ese animal. Pero una niña pequeña, si en su casa oye que a esto se le llama marmotillo, va a salir y va a pensar, pues que todo el mundo, ¿no? Que sí, que cuando dice yo tengo de mascota un marmotillo, que todo el mundo sabe, ¿no? Dice, cuando nadie le está entendiendo, pero su puesto de convencionalidad. Piensa, si me han enseñado este nombre, todo el mundo utiliza ese nombre. Que bueno, que es lo más común, ¿no? En la mayor parte de las palabras utilizamos todos el mismo nombre. Bueno, estos principios se les llama también constricciones léxicas, ¿no? Eran eso como algo que estaba en nuestro, ¿no? En nuestro cerebro, en nuestra manera de procesar la información, que hace que durante la infancia podamos aprender vocabulario a toda velocidad, pero no acababa de explicar bien el aprendizaje de vocabulario. Luego también hay algunas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, el de exclusión mutua. Claro, si el principio de exclusión mutua no se desactiva en algún momento, no aprenderíamos sinónimos, ¿no? Si me dicen, si en vez de serpentón me dicen clarín, pues yo diría, pues clarín, ¿no? El que no tengo nombre, pero no, es porque este es una trompeta. Pero es que a la trompeta también se le llama clarín. A este no se le llama clarín, a este sí. Es decir, si yo no desactivo esto, no puedo aprender sinónimos, no puedo aprender otra forma de llamar a lo mismo. Y sobre todo lo que parece es que los niños no son personas que tienen unas constricciones mentales que filtran la información para optimizar el aprendizaje de vocabulario. Bueno, sí que lo tienen, pero son más que eso, son aprendices activos. Entonces, durante el aprendizaje de vocabulario utilizan sobre todo dos recursos, la imitación selectiva, es decir, repito lo que tú has dicho, sobre todo para que me informes de si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, y también me intereso por el vocabulario, es decir, hago cosas para que tú me digas, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Y cómo se llama? O, bueno, sería como la imitación selectiva, ¿no? Pero no necesariamente imitando, ¿no? Sino que digo patito pero digo patito para que me confirmes, para que me digas sí, el patito, o digo patito para que me digas no, ese no es el patito, esa es la gallinita. Es, vale, entonces ya empiezo a distinguir, ¿no? Y patito y gallinita, ¿no? Que son cosas diferentes. Entonces, el aprendizaje de vocabulario es más activo que lo que proponía esa teoría, ese modelo de las constricciones léxicas. Y aquí tendríamos, pues, ¿no? Esto es una representación del desarrollo, desarrollo infantil, especialmente desarrollo del lenguaje y comunicación, ¿no? Donde yo pues, he puesto algunos hitos que tienen que ver con el léxico, con el vocabulario, y sobre todo aquí, ¿no? Una cosa importante a tener en cuenta es que llega un momento hacia los 3 años en el que ya no sabemos muy bien lo que pasa. O sea, sabemos que se aprende vocabulario, que se sigue aprendiendo vocabulario, pero ya no tenemos muy claro el cómo, el qué, el de qué manera, en qué orden, qué tipo de vocabulario. eh, es decir, eso, pues bueno, en los primeros meses, ¿no? Más o menos hasta el final de los 2 años sabemos bastante, pero luego se aprende vocabulario, ¿no? Eh, no, no sabemos si es mejor presentarlo por familias semánticas o se puede presentar de cualquier manera. Bien, dejamos el vocabulario y pasamos un momento a la sintaxis.
¿no? Entonces aquí, pues bueno, tenemos una... En sintaxis realmente es difícil encontrar buenas referencias, ¿no? del desarrollo evolutivo de la sintaxis. Aquí tenemos pues, una de las más completas que he podido ver. Os queda ahí. Ah, bueno, sí, posiblemente al, al, acabar en la última sesión, claro, os mandaré las presentaciones para que os las pongan y para que podáis tenerlas. Si no, no vais a tener esta información. Y una cosa muy curiosa, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Que de la misma manera que hay una pauta evolutiva en el léxico, que hay una pauta evolutiva en la fonología, que hay una pauta evolutiva en la sintaxis, pues en la semántica también habrá una pauta evolutiva, pero lo curioso es que, bueno, en el aspecto de la semántica que más estudiado está, que es la comprensión, sobre todo la comprensión de narraciones, no se encuentra una pauta evolutiva, ¿no? En cierta manera, da la impresión, ¿no? De que, vamos a suponer que tiene 3 años, ¿no? Y que aquí pues está la misma chica con 25 años. Pues ella a los 3 años tiene los mismos recursos de semántica que a los 25 años. Es decir, no hace operaciones diferentes a los 25 años que a los 3 años. ¿Pero entiende lo mismo? No, a ver, a los 25 años entiende mucho más que a los 3 años. Pero eso no sucede porque haga algo diferente. Eso sucede porque tiene más vocabulario, porque tiene más conocimientos, porque se ha ampliado su memoria de trabajo, entonces puede procesar más información, información más amplia al mismo tiempo, y entonces puede relacionar eh, partes del texto que están más distantes, puede hacer más cantidad de inferencias, eh, pero las operaciones de comprensión, en cierta manera, son las mismas, ¿no? Vamos a suponer que tenemos esta historia para contar a la niña de 3 años. Este es el cuento del gusano, que tiene patas pero no tiene manos. Este es el cuento de la culebra, que tiene rayas pero no es una cebra. Y este es el cuento de la hormiga, que tiene 6 patitas y una gran barriga. Y ahora, pues, una actividad, ¿no? Muy común en trabajo escolar o en trabajo del lenguaje, pues sería comentar y hacer preguntas sobre esta historia que hemos leído. Entonces yo podría preguntar, ¿qué tiene la culebra? Ah, tiene rayas. ¿Dónde está la barriga de la hormiga? Espera, claro, tenemos que mirar a la hormiga. ¿Dónde está la barriga de la hormiga? Es muy divertida esta pregunta, ¿eh? Porque se la he hecho a mucha gente y hay gente que dice que la barriga de la hormiga está aquí. Y hay gente que dice que está aquí. Y hay gente que dice que está aquí. Aquí en la cabeza no, nadie dice, ¿no? Pero no se pone la gente de acuerdo de dónde está la barriga de la hormiga. ¿De qué trata esta historia? Esta historia trataba de bichos, ¿no? Nos ha hablado de varios bichos. ¿Y puede haber gusanos sin patas? Porque la historia nos dice que este es el cuento del gusano que tiene patas pero no tiene manos. Pero puede haber un gusano que no tenga patas. Todos los gusanos tienen que tener patas. ¿Eh? ¿Es verdad esta historia? ¿Nos cuenta algo que es verdad, que existe, que es real? ¿O es de tipo fantástica? No se lo inventan. ¿Os ha gustado la historia? ¿Habéis aprendido alguna palabra nueva? ¿Alguien ha estado distraído cuando leíamos la historia? Ay, si estabas distraído cuando leíamos la historia, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué consecuencias ha tenido eso? Bueno, son distintas preguntas que yo podría hacer, ¿no? Con esa niña de 3 años cuando estamos, o no, o con sus compañeros, cuando estamos leyendo o trabajando esta historia, ¿no? Yo creo que a nadie le parece, no, es que son unas preguntas complicadísimas, no, no, es que esta historia no está al nivel de esa gente. Pues, si os fijáis, estas preguntas, ¿no? Iban enlazadas aquí a una serie de cajitas, ¿no? Teníamos 2 preguntas de localizar información, 2 preguntas, ¿no? De comprender, integrar información, 2 preguntas de evaluación y reflexión
y dos preguntas de procesos de gestión durante la comprensión. Bueno, pues estos cuadros son el modelo PISA. Cuando PISA, la evaluación internacional PISA, explica qué es la competencia lectora, es ¿no? Sobre todo, además PISA, el marco específico de lecturas, que es más detallado, ¿no? Porque PISA cada 9 años se centra en un aspecto, ¿no? Normalmente cuando PISA evalúa la competencia lectora, se va simplemente a lo que está en negrita, sobre todo estas tres, a localizar, comprender y evaluar. Pero cada 9 años PISA se centra en lectura, en competencia lectora, y entonces evalúa de una manera más desglosada, ¿no? El mapa se hace más detallado, más grande. ¿Qué es lo que pasa? Que PISA es una prueba que se utiliza a los 15 años de edad. Entonces, los mismos procesos de comprensión que evalúa PISA o que trabajamos, si trabajamos según el modelo PISA a los 15 años de edad, los podemos trabajar a los 3 años de edad, porque los procesos de comprensión son los mismos. Esto es una cosa un poco inesperada, ¿no? Y peculiar, eso lo que cambia la comprensión, recordemos, es el, el vocabulario, el conocimiento, la experiencia y la mayor capacidad de procesamiento. No que aparezcan nuevos, no, no, mira, es que a los 3 años la gente puede localizar, pero no puede integrar, ni mucho menos evaluar y reflexionar. No, a los 3 años puede localizar, puede integrar, puede evaluar y puede reflexionar si tenemos un texto y unas preguntas pues, adecuadas para su edad, para su experiencia y para su situación. Una parte que no se suele tratar de la semántica, pero que es muy interesante, es la adquisición del lenguaje figurado. El lenguaje figurado es una cosa que yo pongo mucho en duda. O sea que no, no me voy a meter en ello, pero mi postura es que la distinción que hacemos entre el lenguaje literal y lenguaje figurado no es correcta. No, no existe, existe el lenguaje. No, no hay un lenguaje literal y un lenguaje figurado. Hay lenguaje y además el lenguaje es sobre todo figurado. O sea, la mayor parte del lenguaje que utilizamos encajaría más en lo que en esa distinción llamaríamos lenguaje figurado que en el lenguaje literal. Eh, y bueno, aquí tenemos de una revisión eh, determinadas, ¿no?, formas de lenguaje figurado, pues a qué edad se inician, la hipérbole, la exageración, la metáfora, que incluso con algunos datos de investigaciones que se han hecho después de esta revisión, casi se podría pensar en adelantar la edad de inicio de la metáfora, la ironía, las frases idiomáticas, las frases hechas, pues bueno, vemos que no son cosas que aparezcan tardíamente, ¿no? Uno cuando se domina el lenguaje literal, ¿no? Entonces uno empieza a preocuparse de no, este tipo de cosas. Ya vemos, ¿no?, que entre los 3 4 5 años ya se están iniciando, ya la gente empieza a comprender y a utilizar esos recursos del lenguaje. Bien, y en cuanto a la pragmática, ¿no?, a la parte de la comunicación, pues es muy interesante que antes de que se produzca el habla y bueno, y luego durante el desarrollo del habla, se producen, bueno, una serie de adquisiciones en el desarrollo que son comunicativas o protocomunicativas y en las que luego el habla se va a sentar, ¿no? Se va a introducir dentro de esas habilidades para convertirse en lenguaje, ¿no?, en habla que tenga un sentido, que tenga una utilidad, que sirva para algo. Y normalmente las personas, sobre todo que tienen dificultades o que no desarrollan
estos primeros, pues es bastante común que tengan muchos problemas de comunicación y también muchas veces de lenguaje, y que se adquieren el lenguaje, pues lo adquieren de una manera que es poco comunicativa, ¿no? Les falla la parte pragmática. Bien, otra de las cuestiones que quería tratar en la sesión de hoy es análisis de muestras del lenguaje, ¿no? Ya habíamos empezado por una pregunta antes de empezar la sesión, ¿no? Sobre, vale, pero qué, ¿no? ¿Y la muestra del lenguaje en qué situación? Pues, pues si alguien se ha conectado más tarde, idealmente en varias situaciones. Si solo, ¿no? Si solo nos da tiempo, si solo tenemos recursos para una situación del lenguaje, pues una conversación, pero una conversación abierta, ¿no? Una conversación donde procuremos, si somos nosotros quienes participamos en esa conversación, o eh, informemos, ¿no? Si son otras personas, por ejemplo, la familia, los padres, los que participan en esa conversación, que haya pocas preguntas cerradas, ¿no? Que las preguntas sean de respuesta abierta. Y en estas muestras de habla y lenguaje, pues bueno, podemos observarlas, podemos analizarlas, podemos obtener mucha información y a veces esa información un poco se sintetiza en forma de índices, ¿no? De ciertos índices de habla, lenguaje o comunicación que pueden ser útiles en la evaluación, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, si lo que nos preocupa es la fonética y la fonología, no es ningún índice, ¿no? Simplemente observar qué errores se cometen. Esos errores incluso los podríamos clasificar, ¿no? En qué fonemas se dan esos errores, en qué posición de esos fonemas se dan esos errores, ¿no? Y podríamos hacer distintas, ¿vale? Y también el, qué procesos, ¿no? Qué facilitaciones fonológicas. Es decir, cuando se produce un error, ¿qué es lo que pasa? ¿Se sustituye un sonido por otro? ¿Se omite un sonido? ¿Se cambia el orden de los sonidos? ¿Se añaden sonidos? Que también es una posibilidad. Claro, lo que se sustituye, lo que se omite, lo que se cambia, ¿es fonema o es sílaba? Incluso la palabra entera podría ser, aunque bueno, normalmente va a ser más cuestión de sílabas o fonemas. Esto nos puede dar mucha información en la evaluación, sobre todo para la intervención. Claro, si yo delimito en qué fonemas se producen los errores, si yo delimito qué tipo de procesos se producen, pues bueno, ya tengo objetivos de intervención, ¿no? Ya tengo en qué hacer, qué mejorar, en qué hacer cosas. En cuanto a índices, pues uno que a veces se utiliza es el porcentaje de consonantes correctas, ¿no? Cuántas no se fija en las vocales, sino en los sonidos consonánticos, cuántos sonidos consonánticos, ¿no? De los que tenía que haber se han pronunciado correctamente, bueno, no cuántos, sino qué porcentaje. Y el porcentaje de inteligibilidad. Este es un poco más difícil de calcular porque normalmente necesitamos a alguien que nos, ¿no? En cierta manera es como que una persona que no esté acostumbrada a escuchar a quien estamos evaluando, ¿no? Pues a veces hay gente, ¿no? Esto me pasa a mí, ¿no? Eh, que, que yo escucho hablar a un niño en mi colegio y no entiendo nada de lo que me está diciendo, pero la maestra sí le entiende. Claro, ¿por qué le entiende la maestra? Porque convive mucho más con él, está acostumbrada, ¿no? Ya sabe, ya tiene un poco es capaz de codificar de recodificar lo que dice y entenderlo, ¿no? Pero yo que no estoy acostumbrado, no. Entonces, se trataría de alguien que no tiene costumbre de evaluar a esta persona y que le escuche decir frases, ¿no? Aquí a veces se trabaja con cosas, no simplemente para que el niño repita una frase, ¿no? Para que sepamos todo el mundo qué es lo que quería decir, ¿no? Eh, pero esta persona, claro, le escucha sin saber qué frase es y entonces valora, ¿no? Si ha entendido la frase o no ha entendido
o no entendidas frases. También se podría hacer con palabras en lugar de con frases y bueno, y ahí se calcula, ¿no?, qué porcentaje de las palabras o de las oraciones que dice se han entendido o no se han entendido. En evaluación de la tartamudez, de los trastornos de la fluidez, pues una medida que se utiliza mucho es el porcentaje de sílabas tartamudeadas. Una sílaba tartamudeada es una sílaba en la que hay una repetición, una prolongación o un bloqueo. Entonces, claro, hay que contar, ¿no?, en la muestra cuántas sílabas hay en la muestra. En esto no, no hagáis como mi alumnado de la universidad, hacemos una práctica de, de cálculo, ¿no?, del porcentaje de sílabas tartamudeadas y se pasan 20 minutos contando las sílabas que hay en el discurso, ¿no?, en lo que dice la persona que están analizando. eh, hay, hay, hay herramientas en Internet que si tienes transcrito el texto de lo que dice, te cuentan cuántas sílabas hay. O simplemente, si lo tienes transcrito, si vas, en lugar de ir contando sílabas, simplemente las vas separando, es decir, vas escribiendo las sílabas separadas, luego con el procesador de textos le das a la herramienta de contar palabras y cada sílaba la considera como una palabra y entonces el número que te da es el número de sílabas. Entonces, del total de sílabas, ¿no? Si mira, en lo que dijo había 500 sílabas, y ha tartamudeado en 100 de esas 500 sílabas, pues bueno, pues eh, 100 entre 500, eso será, yo creo que el 20% de sílabas tartamudeadas sería la media de repeticiones. Recordemos, una sílaba tartamudeada es una sílaba en la que se produce un bloqueo, una prolongación o una repetición. La media de repeticiones solo nos centramos en las repeticiones, ¿no?, en sílabas en las que ha habido una repetición. Claro, en la repetición se dice la sílaba varias veces. Si alguien va a decir mesa y dice mesa, no ha habido ninguna repetición. Si dice mesa, ha habido una repetición. Cuidado, ¿no?, porque esto es confuso. Hay gente que, a ver, si ha dicho mesa, ha habido dos repeticiones, porque ha dicho me dos veces. Dice, no, pero es que cuando tú dices mesa bien, dices me una vez. Es decir, la sílaba, para decir mesa, tienes que decir me. Lo que contamos es solo las repeticiones, las que no eran necesarias. Entonces, cuando tú dices mesa, has repetido una vez. Has dicho la sílaba que tenías que decir y la has repetido. Bueno, en este caso, esto no lo haríamos con una muestra de lenguaje, obviamente, ¿no?, salvo que fuera en vídeo, sino con la observación, ¿no?, que además la parte física y la parte actitudinal, es decir, hay temblor en la barbilla, hay babeo que a veces puede haber en la tartamudez, hay movimientos del cuerpo durante el habla, movimientos que no, innecesarios, que no aportan. Bueno, todo eso también puede formar parte de una valoración del habla cuando lo que estamos es evaluando un problema de fluidez. Vale, el índice de interacción comunicativa. No me acuerdo de cómo se calculaba el índice de interacción comunicativa, pero afortunadamente ahora os voy a enseñar el sitio donde está recogido todo esto. En el léxico, pues a veces se utilizan, ¿no?, los lexemas diferentes, ¿no? Lexemas, a veces hay gente que no se complica la vida, claro, porque lexemas sería raíces de palabras, ¿no? Si yo digo vecino y luego digo vecina, he dicho dos palabras diferentes, pero la raíz de vecino y de vecina es la misma. Es decir, he dicho un lexema. A veces hay gente que cuenta palabras diferentes y no se complica la vida pero bueno, si queremos ser puristas, el índice de lexemas hay que fijarse en la raíz de las palabras que se dicen y el índice de diversidad léxica, que es la cantidad de palabras diferentes en relación con el número de palabras. Si yo digo es
ese perro es un animal, he dicho 5 palabras diferentes, he dicho 5 palabras y las 5 palabras eran diferentes. La diversidad léxica es muy alta. Si yo digo ese perro es un perro, he dicho 5 palabras, pero solo 4 eran diferentes, porque la palabra perro se repetía, ¿no? La diversidad léxica ha bajado. En la sintaxis, la longitud media del enunciado. ¿Cuántas palabras tiene como media el enunciado? Puede haber enunciados más largos, más cortos, ¿no? Pero, en cierta manera, sumamos el número de palabras de todos los enunciados, dividimos entre el número de enunciados y tenemos este índice, la longitud media. Y la observación de aspectos formales del lenguaje, ¿no? A veces dices, esto no está bien dicho, ¿no? Vale, ¿por qué no está bien dicho? O sea, no porque sea un problema de pronunciación, porque sea un problema de fluidez, no, no está bien dicho porque no hay concordancia, ¿no? Porque ha dicho, ese perro es una animal. Entonces, pues una animal se ha perdido la concordancia de género. Ese, ese perro me persiguen. Se ha perdido la concordancia de número, ¿no? Es decir, estos errores sintácticos, ¿de qué tipo, de qué tipo son? Me voy a ir a la cama para que me apetece. Bueno, has utilizado mal el conector, es decir, ¿no? Tienes que haber dicho porque me apetece, no para que me apetece, ¿no? Es un problema de tipo sintáctico y bueno, el observar, el identificar qué problemas se producen también nos puede ayudar a marcar objetivos de intervención. Bien, decía, ¿no? Que os voy a enseñar y esto, a ver dónde en el otro documento que tenemos en el curso, aquí. Es un documento muy largo, ¿no? Yo creo que después de todos los test de habla, lenguaje y comunicación, tenemos esta sección análisis de muestras del lenguaje. Entonces, en el análisis de muestras del lenguaje, pues bueno, vienen aquí, ¿no? Unas consideraciones sobre cómo tendría que ser, la muestra, ¿no? Qué longitud, qué cantidad de enunciados, etcétera, etcétera. Y aquí tendríamos ya el índices, ¿no? Y en algunos casos los índices con referencias, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de consonantes correctas, ¿no? Pues bueno, pues eh, a partir de los 4 años un porcentaje de consonantes correctas mayor que el 85%, pues sería un problema leve o incluso podría, ¿no? Si estamos cerca de los 4 años, podría no ser un problema, ¿no? Pero a los 5 años un porcentaje de consonantes correctas menor que el 50%, pues es un problemón, ¿no? Es una cosa muy grande, ¿no? El porcentaje de inteligibilidad, lexemas diferentes en los 50 primeros enunciados, índice de diversidad léxica y aquí referencias del índice de diversidad léxica, ¿no? A los 4 años, a los 5 años, a los 6 años, longitud media del enunciado, bueno, cómo calcular la longitud media del enunciado y referencias de longitud media del enunciado, ¿no? Vemos aquí en este estudio, pues entre los 30 y los 35 meses, la longitud media del enunciado era 2,14 palabras. Es decir, la, las oraciones tendían a tener como unas 2 palabras y a veces había alguna más larga, ¿no? Para que sea más que dos. Y la desviación estándar, que es muy interesante, esto creo que lo veremos la semana que viene, ¿no? El cómo transformar unas puntuaciones en otras y cómo la desviación estándar en los resultados de evaluación pues nos sirven para marcar referencias. De momento, simplemente ¿no? Dejo que a veces nos fijamos en la media, pero claro, ¿qué nos pasa con la media? ¿No? Imaginémonos que alguien tiene 33 meses y su longitud media del enunciado
es 1,93. Ah, pues 1,93 es menor que 2,14. Dice, vale, pero eso es mucho menor, es decir, está por debajo de la media como para decir aquí hay un problema o está por debajo de la media, pues es que al final si hay una media es porque hay gente que está por encima y hay gente que está por debajo, ¿no? Pero uno puede estar por debajo de la media y tener un resultado normal. Bueno, pues esa referencia nos lo da la desviación estándar, ¿no? Con una desviación estándar de 0,45 dices, pues 1,90 y no sé qué he dicho, ¿eh? Eh, no, no está más de una desviación estándar por debajo de la media, sería un resultado normal. Aquí otra tabla, lo que pasa es que aquí no tenemos la desviación estándar. A veces también otra referencia no puede ser, y aquí que no tenemos la desviación estándar, pues bueno, uno puede considerar también la, la diferencia, ¿no? Es decir, vamos a suponer que alguien tiene 5 años, 60 meses, y dices, pero su longitud media del enunciado es 2,5. Bueno, 2,5 está por debajo de 4,1. Como no tenemos desviación estándar, no sabemos si eso es mucho o poco. Pero yo puedo ir retrocediendo a ver dónde me encuentro el 2, mira, 2,5. 2,5 equivale, ¿no? Sería la media a los 38 meses. Es decir, tiene 5 años, pero su longitud media del enunciado sería más propia de 38 meses. ¿No? Claro, ¿cuántos meses para decir que es un problema? Pues bueno, no tenemos, pero cuanto más lejos de la edad, más llama la atención. Y otra referencia más, aquí, el que decía antes, el índice de evaluación de la interacción comunicativa, que no me acordaba de cómo se calcula, ¿no? Sería, vale, es un índice de quién domina, ¿no? Es decir, cuando hay una interacción nos ponemos a jugar, ¿no? Y mientras estamos jugando hablamos y claro, alguien ahora empieza a analizar los enunciados que hacemos. Aquí que se analiza cuántos enunciados inicio yo, cuántos enunciados inicia el niño o la niña que estamos evaluando. Si la puntuación es mayor que 1, quiere decir que yo estoy dominando la interacción, yo estoy haciendo más enunciados. Si el resultado es menor que 1, quiere decir que el niño o la niña es quien está dominando la interacción, está haciendo más enunciados. Lo que decíamos antes, en la sintaxis, ¿no? De cosas que podemos observar, que nos podemos fijar al analizar una muestra de lenguaje, concordancias de género, de número, las regularizaciones en los verbos, he rompido, ya sabo, que pone aquí, el, errores en el uso de palabras funcionales, preposiciones, conjunciones, alteraciones en el orden de las palabras, oraciones que les faltan partes a la oración, bueno, las medidas de fluidez que ya he comentado, el porcentaje de sílabas tartamudeadas, la media de repeticiones, pues estos serían, ¿no? Distintos índices, ya veis, tanto de fonética y fonología, como de fluidez, como de léxico, como de comunicación. No tendríamos índices de tipo semántico, ¿no? No sé si existen, yo no conozco ninguno. Bien, y ahora ya yo creo que la última parte de la clase de hoy, pues vamos a ver un poco, ¿no? Más por encima o más detalladamente a un par de pruebas de tipo general, de evaluación general del lenguaje, ¿no? Pruebas. Esta ya habíamos empezado a verla, ¿no? En el caso que presenté la semana anterior, el CEL5, que era la que habíamos utilizado, pero bueno, solo vimos los resultados, ¿no? Ahora vamos a ver un poco los ítems, ¿no? Lo que ve la persona a la que estamos evaluando para calcular esos resultados. Recuerdo que el CELF pues, es una prueba actualmente muy importante porque se considera el criterio, el gold estándar para la evaluación del trastorno del desarrollo del lenguaje. Tiene su importancia. Comprensión de frases,
¿no? Pues se enseñan estos dibujos, se dice una oración y hay que elegir el dibujo que se corresponda con la oración. En este caso creo que era algo como la niña aún no está preparada para ir al colegio, ¿no? Entonces, tienen que elegir este dibujo y si, claro, si no eliges este, pues está mal. Aquí creo que es la niña lleva el impermeable aunque no llueve. Sería este el dibujo que hay que elegir. Conceptos lingüísticos se presentan, ¿no? Unos dibujos de pelotas, casas, flores como estas y se pide hacer algo con ellos. Pues aquí poder, no, no sé lo que se hacía en este ítem, pues igual es señala la flor del medio o señala la primera flor. Aquí puede ser, pues yo que sé, señala la casa que está al lado de la pelota o señala un dibujo que no es un sol ni una casa, o señala el último sol. Son oraciones de ese tipo, ¿no? Con esta con este estímulo un poco, no es abstracto, pero bueno, tampoco es lo que el tipo de material, ¿no? Con el que uno se encuentra en la vida diaria, ¿no? Es como una cosa que bueno, son figurativos, ¿no? Que son casas, pelotas, soles, flores, ¿no? Lo que decíamos, pero, pero que está totalmente descontextualizado, ¿no? Y tienes que interpretar la oración que te dicen. Morfosintaxis es una prueba en la que tienen que completar oraciones, que tienen, pues bueno, distintas cuestiones sintácticas. Las hay que tienen que ver con el uso del pasado, con el uso de artículos, con el uso de preposiciones, con el uso del subjuntivo, eh, esta me parece que es algo así como ayer los niños fueron a la playa en bicicleta. En cambio, hoy te tiene que decir algo parecido a van andando. No sé si se valoraba que te usen el presente o que te usen el gerundio. Este tren es largo y este tren es, no, pues te tiene que decir el más largo o larguísimo. Antes ha habido un ejemplo, es decir, en cada categoría sintáctica que se valora, se empieza con un ejemplo que ponemos los evaluadores, ¿no? Pues igual yo no sé si utilizamos este como, no, creo que hemos utilizado uno con elefantes, ¿no? También hay 3 elefantes de distintos tamaños, entonces este se señala el más pequeño, este elefante es pequeño, se señala el más grande, ¿no? Y este elefante es el más grande, grandísimo, ¿no? Entonces aquí te tiene que dar una respuesta similar, el más largo o larguísimo también podría ser una respuesta válida. Palabras relacionadas es una prueba en la que al principio se presentan 3 palabras y hay que elegir las 2 que están más relacionadas, ¿no? Pie, se señalan los dibujos y dicen los nombres de las palabras pie, mano, cinturón, ¿no? ¿Cuáles son las 2 más relacionadas? Pues pie y mano. Dejan de ser 3 dibujos y se convierten en 4 dibujos, ¿no? Tijeras, llave, martillo, clavo. Martillo, clavo son las 2 más relacionadas. Y luego siguen siendo 4 palabras, pero ya no hay dibujos, ya es totalmente, totalmente oral. Pues, no sé, eh, tejado, garaje, coche, puerta, ¿no? ¿Cuáles son las 2 palabras más relacionadas? Ejecución de indicaciones, ¿no? Tiene cierto parecido con lo de antes de las florecitas, ¿no? En el sentido de que se presentan unos elementos abstractos y se manda a hacer algo. En este caso, una de las diferencias que tiene es que lo que te mandan que puede ser más complejo, tienes que hacerlo en el orden en el que te lo indican. Por ejemplo, si yo digo señala el triángulo pequeño y el círculo grande y me hace así y luego así, sería incorrecto, aunque ha señalado lo que yo le he dicho, pero desde el principio se hacen varios ejemplos, y se indica que tiene que ser en el mismo orden en el que yo lo digo.
Entonces, si yo digo señala el triángulo pequeño y el círculo grande, primero hay que señalar el triángulo pequeño y luego hay que señalar el círculo grande. Si señala primero el círculo, está mal. Si los señala los dos a la vez, no es, tampoco está bien, está mal. Y luego incluso hay algún ítem que es un poco confuso, porque claro, le hemos explicado, ¿no? Hay que hacer en el mismo orden que yo lo digo, y el ítem pues puede ser algo así como señala el cuadrado grande, pero antes señala uno de los triángulos. Claro, ahí primero se señala el triángulo y luego se señala el cuadrado grande. Pero ese en realidad no es el orden en el que yo lo he dicho, porque yo primero dije cuadrado y luego dije triángulo. Bueno, pues ítems de ese tipo se harían aquí. Elaboración de frases es una prueba interesante porque es una de las pocas, bueno, es una de las pocas veces, igual es la única, no sé si, igual si me esfuerzo me sale alguna más, ¿no? Si miro los materiales, la lista de pruebas, pues igual encontraría alguna cosa más, ¿no? Pero si me preguntáis, oye, una prueba estandarizada de expresión oral, pues no es fácil encontrar pruebas estandarizadas de expresión oral y elaboración de frases de aquella manera, es decir, no es una expresión oral en la que te vaya a contar un cuento, en la que te vaya a contar una historia o una anécdota, pero bueno, es una prueba en la que hay expresión oral y que está estandarizada y que hay un componente sintáctico interesante. Se trata de hacer una oración sobre el dibujo que te enseñan y en la oración tiene que haber una palabra, ¿no? Aquí creo que era avión, ¿no? Se hacen siempre en el CELP, siempre antes de mandar algo, se han hecho ejemplos previamente, ¿no? Y si es necesario, pues se comenta en el ejemplo cómo habría que hacerlo. Entonces aquí, pues la instrucción es algo así como hazme una, ¿no? Dime una oración sobre este dibujo, utiliza la palabra avión. Entonces, pues bueno, pues la gente se está subiendo en el avión, eso sería correcto, ¿no? O el avión va a despegar cuando todo el mundo esté dentro, eso también sería una oración muy buena. El, Se considera correcta una oración que tenga relación con el dibujo, o sea, que tenga relación directa con el dibujo, ¿no? Que no te diga una trivialidad o una irrelevancia, ¿no? Bueno, claro, uno podría decir, eh, me monté en un avión. Bueno, pues vale, tiene relación con el dibujo, ¿no? Porque sale un avión, pero no sé si es lo más adecuado. Y tiene que estar correctamente construida. Por ejemplo, si me dice, no sé, monta en el avión. Bueno, si fuera, claro, si lo interpreto como imperativo, todavía tendría un pase, ¿no? Si lo interpreto como un indicativo, dice, falta sujeto, ¿no? No, ¿eh? O, o sube el avión, la gente. Vale, a ver, ¿no? Hay un cambio en el orden de los componentes, ¿no? Eso quita puntos en el resultado de ese ítem. Aquí, pues, haz una, haz una oración sobre lo que aparece aquí en el dibujo, utiliza la palabra mejor. La mejor bailarina se ha llevado un premio, ¿no? Podría ser una oración pues, que tendría la máxima puntuación. Repetición de frases es una prueba en la que se le dice una frase y tiene que repetirla literalmente, ¿no? Y se van considerando posibles desviaciones. Las desviaciones pues, son dejarse palabras, cambiar el orden de palabras, sustituir unas palabras por otras, eh, añadir palabras que no estaban en la frase, también sería, ¿no? Cuantas más desviaciones hay, pues menos puntos tienes y a partir de cierto número, ¿no? Creo que son con 4 errores, pues ya tienes 0 puntos en ese ítem, ¿no? Pues pueden ser oraciones como mi padre es el hombre que está comprando fruta. El entrenador no encontraba los uniformes que el equipo utilizó el año pasado.
Si sigue lloviendo, mañana se tendrá que cancelar la excursión a la montaña, ¿no? Mi memoria no da como para repetirlas literalmente, pero se parecen bastante a oraciones que aparecen ahí. Y otra prueba que me gusta mucho del CELF es la comprensión oral de textos. En la comprensión oral de textos se leen varios textos narrativos, ¿no? Que cuentan una situación o una historia y luego se hacen preguntas sobre ellos. No hay muchas pruebas estandarizadas de comprensión oral y entre las pruebas estandarizadas de comprensión oral, pues algunas dejan un poco que desear. A mí esta me hubiera gustado que tuviera no solo textos narrativos, sino que también hubiera textos expositivos. Nadie es perfecto, pero sí que tiene de ventaja que se trabaja con varios textos y que las preguntas son variadas, ¿no? Que hay preguntas de recordar información, pero también hay preguntas de inferir, hay preguntas un poco más creativas, ¿no? De proponer, aquí tenemos pues uno de ellos, ¿no? Con pues la historia es a este niño que le llega una sorpresa de la granja de su abuelo, que era un gato, eh, uno que va viendo a lo largo del tiempo cómo se construye una casa, uno que empieza su primer día de colegio, son situaciones así de las que luego se hacen preguntas. Relaciones semánticas, no me acuerdo, esta prueba, el CELF, tiene varias formas dependiendo de la edad. Y claro, yo alguna de las formas, como no suelo evaluar gente de esa edad, no, no esto es de los mayores y no me acuerdo muy bien qué se hacía en relaciones semánticas. Había que elegir dos de estos ítems, pero no recuerdo con qué criterio. Pude de palabras, en cambio sí me acuerdo, hay que formar oraciones distintas con estas piezas. ¿Eh? Dos oraciones diferentes, ¿no? Aquí podríamos hacer el niño escribe y la niña dibuja. Y una oración diferente, la niña dibuja y el niño escribe, ya sería diferente, ¿no? Da igual que signifique lo mismo o que no signifique lo mismo. eh, el niño dibuja y la niña escribe, o sea, no hay solo dos, en algunos hay muchas posibilidades de hacer oraciones diferentes. Aquí podría formar, tengo que ordenar la habitación antes de hacer los deberes, tengo que hacer los deberes antes de ordenar la habitación. Antes de hacer los deberes, tengo que ordenar la habitación. Puede ser también una oración válida, diferente a las otras dos. Definición de palabras, no sale aquí. Bueno, definición de palabras, se, se da una palabra, se pone una oración en la que se utiliza esa palabra, ¿no? Pues si yo digo cactus, pues no sé, puedo decir tengo un cactus en una maceta, ¿no? Y ahora tienes que explicar lo que es un cactus, ¿no? El ítem es definir, explicar la palabra que te toca. Pues estas serían las pruebas que hay en el CELF. El CELF también tiene una escala de valoración de la pragmática, que no se hace directamente con la persona evaluada, sino que se, bueno, son en realidad dos cosas, ¿no? Son una serie de ítems que tú puedes completar según el comportamiento, según sus interacciones, según cómo se ha comunicado durante la evaluación. Y también hay un cuadernillo que puede completar gente que conoce, pues, la maestra, los padres, pueden completar cuadernillos de estos de la valoración de pragmática del CELF, que es independiente. Incluso en algunas edades, la comprensión oral es una prueba independiente de las demás. No se utiliza para, por ejemplo, si recordáis, que sería mucho recordar, ¿no? Los resultados que enseñé la semana anterior, ¿no? Aquel niño que estaba sustancialmente por debajo de la media en todos los índices principales del CELF, no le había pasado la comprensión oral de textos porque no había tenido tiempo, no la había pasado, pero no la necesitaba tampoco para calcular los índices principales, porque a esa edad, ¿no?
entre los 5 y los 8 años, me parece, es una prueba independiente que no forma parte de los índices que se calculan. Y la pragmática tampoco forma parte de los índices principales. Existe una versión del CELF para preescolares, CELF Preschool, que he oído decir que la van a adaptar, ¿no? Porque esta Spanish Edition, ya el hecho de que Spanish Edition esté en inglés, ¿no? Nos hace sospechar que no está, que no está estandarizada en España. A veces pues, sucede, ¿no? Como pasaba con el CELF 4, que en la muestra hay gran peso de hispanohablantes estadounidenses, ¿no? Entonces, es una población un poco diferente, ¿no? De los españoles y de los peruanos, bueno, que solemos ser monolingües. Bien, y la otra prueba que quería presentar un poquito más es el ITPA, ¿no? El Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas. Es una prueba con mucho recorrido, es decir, bueno, cuando yo estudiaba en la universidad ya existía el ITPA, pero vamos, no lo acababan no lo acababan de inventar. De cualquier manera, esta edición es más moderna que la que se utilizaba entonces. El ITPA es una prueba que precisamente no porque, porque tiene ya bastantes años, parte de un modelo muy curioso del lenguaje, parte de un modelo conductista del lenguaje. Conductismo, ¿no? Skinner y aquellas cosas, ¿no? Y el refuerzo y el condicionamiento, pues bueno, pues es un poco es una derivación de la escuela conductista y eso conviene saberlo, ¿no? Porque a veces hay cosas extrañas, ¿no? En el ITPA simplemente responden a cómo está hecho, al concepto que hay detrás del ITPA. Entonces, considera que en el lenguaje pues hay niveles, ¿no? El representativo y el automático, y hay canales, ¿no? Y a veces el canal, pues dependiendo, ¿no? De cómo te llegue la información y de cómo respondas, si la información te llega oralmente y respondes señalando, pues ese sería el canal auditivo motor. Primero auditivo y luego motor, señalas. Si la información te llega por imágenes y luego respondes hablando, pues ese sería el canal visovocal, ¿no? Que creo que ni existe, ¿no? Que ni está aquí, no es una cosa solo teórica. Hay que te llega por imágenes y respondes señalando, ese es el visomotor y de eso sí que hay elementos. Hay una prueba de comprensión auditiva, es decir, de comprensión oral, ¿no? A ver cómo lo pone aquí, la comprensión auditiva la pone como prueba auditivo vocal y representativa. Es curioso porque en esta prueba en realidad se responde señalando uno de los dibujos, o sea que debería tener también un componente motor. Se escucha, ¿no? La persona evaluada escucha una historia y luego se van haciendo unas preguntas y en una lámina con dibujos responde. Es una prueba muy peligrosa, porque yo lo he hecho, ¿no? A veces le he dicho a gente, venga, a ver si me hacéis esto, ¿no? Señala la clase de Carlos y María y me señalan aquí. ¿Dónde viven Carlos y María? Y me señalan aquí. ¿A quién le han puesto un sombrero? Y me señalan aquí. ¿Cómo va el profesor al colegio? Y me señalan aquí. Eh, y me responden la mayoría de las preguntas. Hay gente que es capaz de responder correctamente a todas las preguntas sin haber oído la historia. Porque, bueno, la información de la pregunta y la información del dibujo les resultan suficientes para contestar con mucha solvencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta prueba de comprensión oral. De cualquier manera, pues bueno, está estandarizada, ¿no? Y entonces esa facilidad para responder con el dibujo también la muestra de estandarización la tenía. Comprensión visual ¿no? Es una prueba de conceptos en la que hay que buscar, ¿no? Cuál de los dibujos se correspondería en este caso, con el ventilador. La memoria secuencial visomotora
pues es copiar. Ves un dibujo y luego lo tienes que, bueno, copiar, lo tienes que reproducir. La asociación auditiva es una prueba de analogías, ¿no? El gato hace miau y el perro hace guau. Durante el día estamos despiertos, durante la noche estamos, ¿no? Esta forma de razonamiento es la analogía. La analogía se utiliza a veces en pruebas de vocabulario. Memoria secuencial auditiva es una prueba de dígitos, como las que aparecen, por ejemplo, en el WIS, que si alguien lo conoce, pero solo la parte directa, o sea, solo la parte de prolexia, ¿no? Que es un test relativamente reciente, también tiene una prueba de dígitos de este estilo, que solo se valora la repetición de dígitos, no la repetición inversa o el ordenarlos de menor a mayor. La asociación visual es una prueba de relaciones. Se parece mucho, ¿no? La mecánica es la misma que la comprensión visual, pero en la comprensión visual estamos formando conceptos, ¿no? Es decir, emparejamos el ventilador y el abanico porque están en la misma categoría, están en la categoría de objetos que nos dan aire. Y aquí establecemos relaciones. El pájaro y el árbol no están en la misma categoría, pero sí que están relacionados, porque el pájaro se posa en las ramas del árbol. Integración visual, ¿no? Es encontrar, ¿no? Una, ¿no?, de las cosas llamativas de LITPA es que hay pruebas como esta de integración visual que uno dice, vale, ¿y esto qué tiene que ver con el lenguaje? ¿No? Puede ser interesante la prueba, puede ser interesante el resultado que dé la prueba, pero realmente estamos evaluando el lenguaje con esto. Expresión verbal es una prueba de fluidez verbal, ¿no? O sea, decir elementos, ¿no? Venga, palabras. Hay otras pruebas de este tipo, ¿no? Que a veces ponen constricciones de distintos tipos. Hay ¿no?, palabras que empiecen con m, como moto o mamá. Venga, di en un minuto, no todas las que se te ocurran. Aquí son de tipo semántico, ¿no? La otra, la de palabras que empiecen con m, es una construcción fonológica y aquí son pues, partes del cuerpo, animales, frutas, integración gramatical, ¿no? Parecido a lo que había en el CELF, ¿no? Completar una oración y, claro, para completar la oración tengo que hacer alguna operación de tipo gramatical, ¿no? En este caso, utilizar un gerundio. Expresión motora es mostrar que tú has comprendido, tú conoces el concepto, conoces el objeto, pero en lugar de definirlo, en lugar de explicarlo, lo tienes que mostrar con gestos, ¿no? Grifo, ¿no? ¿Qué harías con el grifo? ¿No? Pues si uno hace movimientos ¿no?, del tipo de cosas que haría con el grifo, pues vale, se da por supuesto entonces que conoce ese concepto. Integración auditiva, una prueba de fonología, ¿no?, que hay que completar la palabra con los fonemas que se omiten ¿no? Yo le digo, a ver, si yo digo isión, ¿qué palabra estoy diciendo? Si yo digo cuela, ¿qué palabra estoy diciendo? Hay que completar la palabra. Bien, y ya no, aquí ya no me centro, no me detallo mucho, pero hay otras pruebas que evalúan el lenguaje en general, ¿no? Son pruebas de lenguaje. Recordemos, luego hay que tener en cuenta que habla, lenguaje y comunicación y que cada uno de ellos podemos encontrar distintos aspectos y que no es lo mismo lo comprensivo que lo expresivo, etcétera, etcétera, y que tenemos que una buena evaluación, sobre todo una evaluación del lenguaje, pues lo ideal sería que contemplase todos los aspectos del lenguaje, tanto receptivos como expresivos. Pues el PLON R, que es una prueba que alguien ya nombró la semana anterior, que se utiliza entre los 3 y los 5 años y que tiene tres escalas, la de forma, uso y contenido. Son las tres escalas del PLON R. Las PLS, las escalas de lenguaje preescolar, que otra vez, ¿no? Spanish Edition, cuidado, ¿no? Esa muestra posiblemente es gente que habla español, pero igual no es gente de nuestra cultura de uso y de habla del español.
y las escalas ELCE, otra prueba de lenguaje en general. Bien, y ahora, pues, como ya dije el primer día, pues me dejar un momento para preguntas, consultas o lo que sea. Vale, sí, alguien preguntaba si pasaré las pruebas. No, las, las pruebas me podrían, me podría caer una gran multa si me dedico a pasarlas porque tienen derechos de autor. No todas, ¿eh? Es decir, hay algunas. Recuerdo que tenéis, bueno, acabo de cerrar el compartir pantalla, que en el documento principal del curso tenéis un gran listado de pruebas. En esas pruebas tenéis unos enlaces que normalmente os llevan a la editorial, ¿no? Donde se hace esa prueba, pero en algunos casos, cuando las pruebas son libres, cuando las pruebas están en el dominio público o lo que sea, os lleva a la prueba y hay algunas de las pruebas del lenguaje que sí que podéis acceder a ellas, que podéis utilizarlas a partir directamente, ¿no? Con lo que otras, pues el, es un material que hay que comprar y que muchas veces no es nada barato, ¿eh? O sea, una prueba como el CELF, por curiosidad, voy a ver cuánto vale el CELF, pero suelen ser precios de asustar. Vamos aquí a Pearson, que es la editora, donde nos dice el CELF 5 completo cuesta 855 euros. No, no todo el mundo tiene presupuesto como para acceder a ese material, sobre todo si pretendes tener varias pruebas de ese nivel. A ver, Profesor, una sí, consulta, si sí, hablamos de economía. Por ejemplo, mencionó que hay algunas pruebas que el editorial no te lo vende con manual, como que tú ingresas los datos en sí, el sistema y ellos lo calculan. En ese momento, por cada prueba que ingreso a la página, eso también hay que abonar, sí, ¿no? Que sí. cada vez hay que pagar, ¿sí? Sí, eso normalmente funciona así. ¿Eh? Y además se está utilizando cada vez más ese sistema. Eh, tú, tú cuando compras, lo que compras es el manual, el libro de estímulos, los cuadernos. Luego hay pruebas que incluso se pueden hacer directamente en el ordenador o se pueden hacer en un cuadernillo en papel y luego pasas los datos al ordenador. Normalmente lo que se hace es comprar un número de usos. O sea, no es que cada vez que tú corriges uno tienes que pagar, sino que tú compras un código de 25 usos. Entonces entras en la plataforma, pones tu código y eso te permite pues, corregir 25 pruebas de estas. Sí, eso. Eh, las principales casas de material psicométrico lo están utilizando cada vez más. De estas que he enseñado, por ejemplo, el CELF y el LeadPad todavía funcionan con el sistema tradicional. Es decir, el CELF, si te lo compras, tú tienes tus baremos y tú te lo corriges y tú obtienes las puntuaciones. Y en el LeadPad lo mismo. Vale, y Delmira preguntaba si en niños o diagnósticos de lenguaje se pueden trabajar estas pruebas que mostró. Las que he mostrado hoy, sí, sí que habría que tener en cuenta la edad. ¿Eh? Eso también, mirad, vamos entrar, a volver a compartir pantalla y así lo vemos en el material, ¿no? Este es nuestro material principal, nos vamos a ir. Lo que hemos estado viendo hoy sería aquí, esta sección, ¿no? Test para evaluación general del lenguaje. Y ahí tenemos otras, claro, hay algunas, ¿no? Que vemos que están descatalogadas, y vemos, por ejemplo, aquí CELF, pero el CELF hay que tener en cuenta es decir, para alguien que tiene 4 años, pues el CELF no nos va a servir porque no vamos a tener un baremo. Tendríamos que utilizar el CELF Preschool,
El ELCE también va de 3 a 7 años, ¿no? Pero para alguien que tenga 9 años, pues el CELF sí que nos sirve, pero el ELCE no. Aquí la evaluación del lenguaje Disculpe, oral. profesor, Sí, lo dijo la vez pasada, pero no me acuerdo. ¿Los que no tienen banderita se aplica también para el Perú o es para no, España? para Los que no los que tienen no tienen, banderita. los que no tienen ninguna Ajá, banderita están editados, estandarizados o hechos o lo que sea en España. ya, España. Si yo conozco alguna versión para otro país, entonces sí que le pongo banderita. Entonces, eso ya hablamos, ¿no? El otro día, lo Sí, ideal sería poder trabajar con pruebas que estén estandarizadas con una población parecida a la que estás evaluando. Pues bueno, si trabajas en Perú, lo mejor sería trabajar con pruebas adaptadas a Perú. Si no, pues buscar en el entorno próximo. Hay algunas pruebas que igual no están adaptadas a Perú, pero sí a Colombia, México, Chile. Y a veces pues no queda más remedio que trabajar con la prueba española, pero bueno, sabiendo que estás trabajando con una prueba española, que la población no se corresponde bien, pero bueno, de la misma manera que el CELF, porque ahora está la edición 5, pero el CELF hasta hace no mucho se utilizaba la edición 4 que estaba estandarizada en Estados Unidos, pero como no había otra cosa, pues teníamos que utilizar eso. Profesor, entre el CELF 2 o el CELF preescolar y el PSL, ¿cuál de estas pruebas nos ayudaría mejor a tener un panorama de la situación de un niño en evaluación del lenguaje? Bueno, pues me has preguntado algo que igual no sé contestar, porque no son pruebas que me sean muy familiares. El Self Preschool, porque como yo trabajo en educación primaria, no lo utilizo. Espera, el PSL, ¿no? Era ¿Mm? la otra alternativa. El PSL no lo empleo. Hombre, hay una cuestión, ¿no? Que estoy en el documento, ¿no? Mirando las características que tienen y, y no hay, o sea, no, perdón, nada, que he interpretado mal una cosa, no, no, o sea, sí se solaparían en edad. Eh, entonces no sabría, o sea, lo que te responda sería poco fiable porque no tengo experiencia directa con ninguna de las dos, ¿no? Al final, entonces, lo que habría que hacer sería mirar las áreas que evalúan, eso sí que está aquí puesto. Bueno, quizá las Preschool Language Scale tienen una parte de evaluación de comunicación, juego, gestos, desarrollo vocal, comunicación social, que si nos interesa eso especialmente, pues en el Self Preschool no encontramos eso, ¿no? Pero en cambio, si nos interesa mucho la forma del lenguaje, la sintaxis, la comprensión de la oración, pues bueno, quizá ahí en el CELF tenga más potencia en eso. Pero ahí sería el poder tener la oportunidad de ver las pruebas o de ver por lo menos el manual de la prueba, ver lo que evalúan y cómo lo evalúan y luego, claro, dependiendo de en qué quiera enfocarme yo, en qué quiera centrar mi evaluación, pues igual me conviene más una o la otra. Y aquí siento no dar una respuesta más resolutiva. Bueno, y siendo la hora que es, pues yo creo que ya nos toca, sobre todo a mí, ¿no? Que aquí ya es la noche y toca dormir y descansar. La semana que viene, pues nos veríamos, que creo que nos toca el tema, a ver, semana 3. ¿eh? Volveríamos, bueno, signos de alarma, cuestionarios y las características formales, ¿no? de las pruebas
evaluación del lenguaje, especialmente los sistemas de puntuación de las pruebas y cómo se pueden convertir unos a otros, cómo se pueden transformar unos a otros. Pues el próximo sábado nos vemos y entramos en eso. Un saludo y nada, pasen buena tarde, un momentito. Sí, vale. Despedidas. Hala, hasta la semana que viene.